historias envasadas, lo que nadie explica, lo que no se aclara. Luces que bajan, el radar se vuelve loco. Objetos que vuelan, los vemos poco a poco. Es tecnología o vienen de otro plano. Buscando respuestas con el micro en la mano. Expedientes abiertos, casos sin final. Un viaje directo a lo sobrenatural. Pega al oído que empieza la sesión. El misterio se siente en esta dimensión. Dale play. Buenas, bienvenido a otro episodio de Historias Condensadas. Aquí transformamos historias complejas en relatos breves, claros y fascinantes. Si tienes poco tiempo pero mucha curiosidad, estás en el lugar correcto. Normalmente, cuando alguien acude a un hospital con un dolor agudo, hay una expectativa de precisión matemática. O sea, la persona se rompe un brazo, se hace una radiografía, la imagen muestra esa línea blanca dentada en el hueso y el traumatólogo simplemente señala la pantalla y dice, ahí está la fractura. Claro, es binario. O está roto o no está roto. No hay mucho debate. Exacto. Y a la mente humana le reconforta enormemente que el mundo sea visible, medible y sobre todo categorizable. Pero luego uno decide asomarse a los archivos desclasificados del Mando Operativo Aéreo del Ejército del Aire español o a los atestados policiales sobre encuentros anómalos. Y ahí es donde la cosa se complica. Totalmente. De repente, esa perfecta máquina de rayos X clínica empieza a echar humo. Esa radiografía nítida se convierte en un borrón de balas desaparecidas, radares enlopecidos y entidades que, francamente, desafían cualquier ley biológica. Porque pasamos de un entorno controlado a lo que podríamos llamar el colapso de la física convencional. Y ese es, precisamente, el territorio que vamos a cartografiar en esta inmersión de hoy. Y creo que es importante dejar claro desde el principio, para quien nos escucha, que el objetivo aquí no es reabrir ese debate estéril y casi folclórico de si los platillos volantes son reales o no. No, esa discusión está superada por los propios datos empíricos. Hoy vamos a poner el microscopio sobre las evidencias físicas tangibles. Hablamos de informes militares, oficiales, de testimonios de ingenieros, de meteorólogos. Eso es, y también de documentación extraída de investigadores de campo, como los expedientes recopilados por J.J. Benítez en obras históricas como Mis ovnis favoritos. Vale, pues vamos a desgranar esto, porque el primer error que solemos cometer al abordar este tema es pensar que es una moda nacida en la Guerra Fría. Claro, el típico subproducto de la carrera espacial o de la ciencia ficción de Hollywood, ¿no? Justo, pero si analizamos los datos fríamente, la humanidad lleva funcionando como una especie de registrador de vuelo primitivo desde hace milenios. No es algo de ayer. Y fíjate que ese concepto de registrador de vuelo es la clave absoluta para leer la historia antigua sin prejuicios modernos. A ver, si tomamos las fuentes gráficas más antiguas, nos vamos a las pinturas rupestres de Tassili, en Argelia. Que estamos hablando de entre 8.000 y 11.000 años de antigüedad. Exactamente. Y allí hay figuras inmensas, como el llamado gran dios marciano, y humanoides que portan lo que funcionalmente solo puede describirse como escafandras cerradas. ¿Ya? Y no solo en Argelia. No, en Tanzania igual. En abrigos rocosos antiquísimos se documentan objetos esféricos apoyados sobre patas, coronados por estructuras que imitan a la perfección lo que hoy llamaríamos antenas. Claro, y aquí la narrativa clásica de la arqueología suele saltar y decir, bueno, es arte ritual, es puro chamanismo y representaciones místicas. ¿La explicación fácil? Sí, pero yo propongo un ejercicio de lógica básica. A ver, si un artista de la Edad de Piedra dibujaba un antílope, sabemos que lo hacía con una precisión anatómica absolutamente perfecta. Claro. Plasmaba exactamente lo que sus ojos veían porque de ese conocimiento dependía su supervivencia diaria. Exacto. Entonces, si justo al lado de ese antílope hiperrealista, el mismo individuo dibuja una nave metálica con patas y un ser con un casco hermético, resulta un poco condescendiente asumir que de repente ese día se inventó la ciencia ficción. Es un salto argumental muy grande. Es como si un retratista del Renacimiento pintara un paisaje medieval perfecto y, sin venir a cuento, le añadiera un campesino sosteniendo un smartphone. Hay que contemplar la posibilidad de que estuvieran haciendo un registro de datos completamente literal. Lo fascinante aquí es cómo ese registro de datos evoluciona con la tecnología humana, manteniendo la misma anomalía central intacta. O sea, si avanzamos al siglo XV tenemos la obra de Filippo Lippi, La Virgen con el Niño Jesús y San Juan. Ah, ese cuadro es increíble. Sí,
En el fondo del cuadro hay un objeto lenticular, oscuro, emitiendo rayos de luz dorada. Pero ojo, el detalle forense de la pintura no es el objeto en sí. Es un pastor en el suelo, junto a su perro, que se está protegiendo los ojos con la mano. Ya, o sea, el artista no pintó una metáfora espiritual esponjosa. No. Pintó luz direccional. Un objeto físico emitiendo fotones que deslumbran a un observador humano. Y esta transición de lo artístico a lo empírico cristaliza de verdad cuando entra en juego la óptica científica. Pero, a ver, introduzcamos algo de fricción aquí, para hacer de abogado del diablo. Si esto lleva milenios cruzando nuestros cielos, ¿por qué el astrónomo de turno, que literalmente cobra por pasarse la vida mirando el firmamento nocturno, rara vez es el que da la voz de alarma? Es una duda muy lógica. Claro, el escepticismo dicta que si hubiera algo ahí arriba, los observatorios serían los primeros en saturar las líneas de emergencia. Bueno, ese es un sesgo de confirmación muy común, derivado de no entender cómo funciona la astronomía instrumental. Un astrónomo profesional no está mirando el cielo en gran angular como hacemos nosotros en la playa en verano. Ya, miran puntos muy concretos. Exacto. Están observando eslaves de telescopios que abarcan una minúscula fracción de grado del firmamento. Es como intentar encontrar un pájaro cruzando el cielo mirando a través de una pajita de refresco. ¡Qué buena analogía! La probabilidad estadística de que un objeto de vuelo bajo y rápido cruce exactamente ese minúsculo campo de visión es microscópica, y aún así ocurre. Ocurre, vaya que sí ocurre. El primer registro fotográfico anómalo lo hizo precisamente un astrónomo, José Bonilla, en el Observatorio de Zacatecas en México en 1883. Captó decenas de objetos cruzando frente al disco solar. Y cuando el fenómeno desciende a la atmósfera baja, los testigos ya no miran por pajitas de refresco, y los perfiles profesionales de esos testigos destrozan por completo el mito del observador ignorante que se asusta con un globo. Totalmente. Tienes testimonios de científicos de primer nivel. Por ejemplo, en 1951, los profesores de la Universidad Técnica de Lubbock, en Texas, no estamos hablando de aficionados, sino de catedráticos de ingeniería, de química y de física. A lo largo de varias noches observaron y calcularon la velocidad de formaciones lumínicas en el cielo. Y un poco más tarde, la meteoróloga Elizabeth Clarer, en Sudáfrica, en el 56, captando imágenes a plena luz del día. El caso de Lubbock es fundamental a todo esto. Por el tema de los cálculos. Sí, porque introduce la métrica dura. Esos catedráticos calcularon que los objetos volaban a una velocidad y una altitud que, aerodinámicamente, deberían haber generado un estampido sónico masivo al romper la barrera del sonido. ¿Y no hubo ninguno? Cero. El paso de las nuces transcurrió en un silencio sepulcral, y esa ausencia de sonido nos obliga a hablar de la manipulación del entorno físico. Lo cual nos lleva a la gran pregunta. A ver. Si interactúan físicamente con la atmósfera de esta manera y hay tantos reportes científicos, ¿por qué no oscurecen el cielo a plena luz del día para el ciudadano medio? Y aquí es donde se pone realmente interesante la inmersión, porque los documentos sugieren que no los vemos masivamente debido a un dominio absoluto del arte del camuflaje. Camuflaje activo, sí. Y no hablo de pintura de guerra en un tanque, hablo de manipulación medioambiental a gran escala. Las fuentes recogen expedientes como el de Viborg, en Dinamarca. 9 de la mañana, un objeto metálico se detiene en el aire y comienza a segregar una especie de rocío. Una niebla. Exacto, una neblina densa hasta que genera una nube artificial perfecta a su alrededor, ocultándose a plena vista. Si analizamos ese incidente desde la termodinámica, lo que ese objeto estaba haciendo era manipular drásticamente la temperatura local del aire para alcanzar el punto de rocío y forzar la condensación del vapor de agua. ¿Es una locura? Es camuflaje térmico y visual en tiempo real. Y no es un caso aislado. Hay grabaciones de aviones militares estadounidenses sobre Islandia documentando nubes solitarias que se desplazan contra la dirección del viento dominante. Manteniendo una estructura totalmente rígida, claro. Un momento, frena ahí. Puedo comprar la teoría de la nube térmica. Tiene base física, lo entiendo. Pero los expedientes van mucho más allá y hablan de los famosos ovnis invisibles. Ahí entramos en otro terreno, sí. Fotógrafos que apuntan a un paisaje vacío, la retina humana no percibe absolutamente nada, pulsan el disparador y al revelar el carrete aparece un artefacto enorme flotando sobre los árboles. Como el caso en la Selva Negra alemana, en el 96. Ese mismo. Y hay otro calcado en Oregón, en 1966. También el de un objeto fotografiado en Burgos por Víctor Bartolomé, mientras volaba un aeromodelo. Hasta en una carrera ciclista en Cantabria y en procesiones de Semana Santa en Sevilla. Sí, hay un patrón clarísimo. Pero, como abogado del diablo, tengo que decir que el 99% de esas fotos, en la era analógica,
Eran fallos de la emulsión química del carrete, o reflejos internos de la lente, o simple polvo en el negativo. A ver, si estuviéramos hablando de una simple mancha blanca en un negativo barato, la ciencia lo descartaría inmediatamente por las razones que acabas de dar. Y con razón. Claro. Pero la investigación rigurosa no se detiene en mirar la foto al trasluz en una ventana. Cuando imágenes como la de la Selva Negra o las de Burgos se someten a análisis de alta tecnología, como microscopios láser y densitometría computarizada, la cosa cambia. ¿Qué revelan esos análisis? Pues que el polvo o el reflejo se delatan al instante porque carecen de profundidad. Sin embargo, estas anomalías revelan estructuras tridimensionales, revelan masas giratorias y, lo más crítico de todo, inmensos halos térmicos a su alrededor. O sea que la cámara está actuando de alguna forma como un puente entre dimensiones perceptivas. ¿Podría decirse que sí? Sabemos que el espectro electromagnético es inmenso y el ojo humano solo decodifica una franja patética en el medio. No vemos el infrarrojo térmico ni el ultravioleta. Exacto. Somos ciegos a casi todo el espectro. Entonces, estamos sugiriendo que nuestro espacio aéreo podría estar saturado de tráfico que opera deliberadamente en frecuencias que nuestra biología simplemente no puede sintonizar. Es la conclusión más elegante desde el punto de vista de la física. A ver, del mismo modo que un pulpo utiliza cromatóforos para fundirse con el lecho marino, haciéndose invisible para sus depredadores, esta tecnología parece operar un camuflaje activo en el espectro visual humano. Madre mía. Pero las cámaras, especialmente las que captan rangos infrarrojos o emulsiones sensibles a frecuencias extremas, rompen ese camuflaje. Y a veces, esta tecnología de manipulación de la luz produce resultados que rozan el absurdo para nuestra ciencia actual. Te refieres al concepto de la luz sólida, ¿verdad? Justamente. Hay fotografías documentadas, por ejemplo, en Pensilvania o incluso en Perú, donde un objeto emite un haz luminoso hacia el suelo. Pero el rayo de luz se trunca. Se corta abruptamente a medio camino, con un borde plano. Luz que se corta en seco. Eso suena directamente a un fallo de renderizado en un videojuego, o a pura magia. Bueno, para un campesino del siglo XIV, un puntero láser de los que usamos para dar clase también sería brujería. Buen punto. Lo que vemos en esas imágenes de rayos truncados es posiblemente un dominio brutal del confinamiento electromagnético. No es luz libre viajando por el espacio, es plasma o energía luminosa contenida dentro de un tubo de fuerza magnética invisible que tiene una longitud predeterminada. O sea, física de manipulación de fotones a un nivel que nuestra ingeniería actual apenas empieza a teorizar, de lejos en laboratorios cuánticos. Exacto. Y esto nos lleva a un escenario aún más complejo. A ver, cuéntame. Porque a veces el fallo de camuflaje no se limita a captar una nave en el espectro infrarrojo. A veces la anomalía desciende, aterriza y los testigos se encuentran cara a cara con la supuesta tripulación. Hablamos de los encuentros con entidades humanoides. Vale, pero aquí la lógica me patinaba muchísimo al leer los expedientes. Si dominan la invisibilidad, la condensación atmosférica y el confinamiento de plasma, ¿por qué narices se dejan ver en un camino de tierra en Huelva o en Alabama? Es la gran contradicción. ¿Es una avería técnica de su camuflaje o es una exposición deliberada? Porque las estadísticas que manejan los investigadores apuntan a que el 80% de los tripulantes reportados tienen forma humana, cabeza, tronco y extremidades. Esto plantea una pregunta crucial sobre la intencionalidad, sí. Y sea intencional o un fallo del sistema, el peaje para el observador es altísimo. Existe un mito terrible de que la gente inventa estas historias para buscar notoriedad o dinero. Ya, el típico se lo inventan para salir en la tele. Bill, Alabama, en 1973. Responde a una llamada rutinaria y se encuentra con una entidad humanoide con un traje de aspecto metálico reflectante en medio de la carretera. Y le saca fotos, ¿no? Le toma fotografías con su cámara policial oficial y, como resultado de cumplir con su deber y reportar el incidente a sus superiores, sufrió una campaña de hostigamiento insoportable. Le destrozaron la vida. Literalmente. Su casa ardió en circunstancias sospechosas, sabotearon el motor de su coche y el Consejo Municipal lo forzó a dimitir. Nadie en su sano juicio, especialmente una autoridad local, inventa algo así sabiendo que el premio es la destrucción absoluta de su vida personal y profesional. Es que no tiene sentido lógico. Y en los archivos españoles encontramos patrones que respaldan esa fisicalidad. O sea, no son proyecciones holográficas intocables. Dejan rastro. Mucho. En 1974, el caso El Condesito en Huelva. El meteorólogo Julio Marbizón, un hombre de ciencia, utilizando película infrarroja en la más absoluta oscuridad,
consigue captar a una entidad que posaba a 1,20 m de la lente. 1,20 m. Imagínate la proximidad. El análisis de esa emulsión reveló proporciones anatómicas súper específicas. Tenía cuencas oculares verticales y una ausencia casi total de puente nasal. O el incidente de Villalacre en Burgos 10 años después. Ese caso es tremendo. 18 personas distintas, tras una sesión de Ouija, son testigos de una entidad altísima cuyo propio traje emitía radiación luminosa. Pero hay algo en la base de datos que me chirría muchísimo. Las tallas. Ah, ¿te refieres a la disparidad biométrica extrema? Exacto. O sea, en Navarra y Sevilla, la Guardia Civil y los investigadores documentan huellas físicas de pisadas de 45 centímetros de longitud, ¿Una barbaridad? pertenecientes a seres descritos con alturas cercanas a los 3 metros. En la Sierra del Retín, la compresión del terreno por parte de entidades de aspecto metálico requirió un peso estimado superior a los 300 kilos por individuo para hundir el suelo duro de esa manera. ¿Pura física de compresión? Sí, pero es que, en el extremo opuesto, tenemos el caso de Collserola, en Barcelona en el 94, donde un testigo fotografía a una supuesta nave diminuta escoltada por un humanoide de 15 centímetros. ¡15! Liliputiense, vaya. A ver, si asumimos que provienen de una civilización o de un punto de origen común, no tiene sentido biológico. Ninguna especie tiene individuos del tamaño de un bolígrafo y otros que miden el doble que un jugador de baloncesto. Y ese precisamente es el error de aplicar biología de manual terrestre a tecnología no humana. A ver, explícame eso. Asumimos instintivamente que lo que baja de la nave es el piloto biológico original, pero piensa en nosotros. Si una civilización tiene la capacidad de dominar el espacio-tiempo o las dimensiones paralelas, es altamente improbable que arriesguen sus cuerpos físicos primarios en atmósferas desconocidas. Ya, como nosotros mandamos rovers a Marte en vez de personas. Exactamente. Es mucho más coherente pensar que ese ser de 15 centímetros o el gigante de 300 kilos no son biología nativa, sino avatares. O sea, sondas biológicas. Sondas biomecánicas, cyborgs o trajes de interacción generados específicamente para operar bajo ciertas condiciones de presión, gravedad o terreno en nuestro planeta. Herramientas diseñadas a medida para cada misión específica. Uf, lo que nos arrastra de cabeza al incidente que unifica todo lo que hemos debatido hoy. El camuflaje que falla, las entidades de 3 metros, la interacción física agresiva y el intento desesperado de los estamentos oficiales por encubrir que se han quedado ciegos y sordos ante la física. Un caso histórico. Hablamos del expediente desclasificado 76-11-12 del Mando Operativo Aéreo, el increíble incidente en la base aérea de Talavera la Real, en Badajoz. El contexto aquí lo es todo para entender lo que pasó. Nos situamos en la madrugada del 12 de noviembre de 1976. España es una olla a presión. Franco ha muerto hace apenas un año. Hay ruido constante de sables militares, tensión política extrema por todos lados. Sí, una época súper delicada. Esa base aérea está atestada de armamento pesado y cazas de combate. El nivel de alerta de los centinelas es máximo. Allí nadie gastaba bromas en la oscuridad porque te jugabas un tiro real. Y además, la base ya arrastraba un historial de intrusiones. Ah, sí, los ecos de radar. En enero de 1975, en el expediente 75-114, los radares de esa misma instalación se habían vuelto locos rastreando ecos que ejecutaban maniobras cinéticas imposibles precisamente durante el vuelo de un alto cargo del gobierno. O sea, el caldo de cultivo perfecto para un desastre absoluto. Esa noche de noviembre, los soldados José María Trejó, Juan Carrizosa y José Hidalgo, bajo las órdenes del cabo Pavón, están de guardia en la zona de combustible. Una zona ultrasensible. Y empiezan a escuchar un ruido blanco, como una interferencia de radio sucia, seguido de un silbido acústico insoportable. Y de repente ven un resplandor en el cielo. Lo primero que dictan los protocolos es enviar a la vanguardia táctica. Los perros. Sueltan a un pastor alemán adiestrado hacia la zona de los eucaliptos. Y esto me parece fascinante desde el comportamiento animal. Mandas a un perro militar, entrenado para atacar, morder y no soltar hasta inmovilizar la amenaza mortal. Máquinas de defensa perfectas. Y el perro ni ladra, ni enseña los dientes. Se acerca a un extraño remolino de aire, se frena en seco, se marea visiblemente y empieza a caminar en círculos concéntricos alrededor de los soldados. Es un comportamiento anómalo total. Para cualquiera que conozca la doctrina de los guías caninos,
Sabe que esa es la técnica de adiestramiento pasiva para indicar que hay un peligro inabarcable del que no se pueden defender. Ni el perro quería saber nada de lo que había allí. Es el instinto animal detectando una alteración electromagnética masiva mucho antes que el ojo humano. Porque segundos después del retorno del perro, a unos 15 metros de su posición, la entidad se materializa. Delante de ellos. El testimonio conjunto bajo interrogatorio militar describe a un humanoide de unos 3 metros de altura. Su cuerpo parecía irradiar una luminiscencia verdosa. Pero no como un faro, ¿no? No como si llevara una linterna, sino como si su propia estructura estuviera conformada por puntos de luz amalgamados. Estaba suspendido en el aire, levitando. Tenía los brazos cruzados, una cabeza desproporcionadamente pequeña que sugería el uso de un casco, y carecía de pies o manos articuladas visibles. Y ahí es donde el cerebro humano entra en cortocircuito y salta la respuesta de lucha o huida. Trijo, que es el que está más cerca, intenta encarar su subfusil, pero relata que sufre una parálisis total, un agarrotamiento generalizado, y cae al suelo, perdiendo casi el conocimiento. Se desploma. Carrizosa e Hidalgo, viendo a su compañero caer frente a un gigante de luz flotante, se dejan llevar por el pánico más primitivo. Quitan el seguro a sus subfusiles Z-62 y abren fuego a discreción. Y ojo a esto. Estamos hablando de armas de dotación militar disparando munición de 9 milímetros Parabellum. Vacían entre 40 y 50 cartuchos directamente contra la masa de la entidad. Una barbaridad de munición. Una potencia de fuego capaz de talar un árbol pequeño o atravesar el bloque del motor de un coche. Y sin embargo el ser no se inmuta. No cae, no hay sangre, no hay impacto acústico contra blindaje metálico. Nada. ¿Y cómo desaparece? Según los soldados, tras la ráfaga interminable, la entidad simplemente desaparece en un fogonazo de luz enceguecedor, comprimiéndose rápidamente hasta convertirse en un punto blanco minúsculo, exactamente igual que el efecto visual que hacían los televisores de tubo de los años 80 al desenchufarlos. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque al día siguiente entra en juego la maquinaria forense del Estado español. 50 soldados de la base peinan la zona centímetro a centímetro. Buscando pruebas. Y las encuentran. Encuentran una rama gruesa de eucalipto partida limpiamente por la presión del aire de ese remolino inicial. Encuentran en el suelo los 50 casquillos de latón humeantes expulsados por las armas. Oficiales de armamento examinan los subfusiles y certifican que han sido disparados. Las estrías de los cañones tienen pólvora reciente, claro. Todo encaja, hasta que buscan a dónde fueron a parar las balas. Y encuentran 0 proyectiles. Ni un solo plomo aplastado. 0 marcas de impacto en la tapia perimetral de ladrillo que estaba justo detrás de la entidad. 0 cortezas de árbol rozadas. Nada. Y esa ausencia de balas es el abismo donde las explicaciones convencionales mueren. El investigador Vicente Juan Ballester Olmos, defendiendo una postura ultraconservadora, redactó que este incidente fue producto de una alucinación y de histeria colectiva. Exacerbada por la tensión del momento. Exacto. Por el estrés de la guardia y la política. Y perdóname que te interrumpa, pero ahí es donde yo no compro la teoría escéptica en absoluto. Vale, aceptemos el diagnóstico psicológico por un momento. Tienen histeria colectiva, ven fantasmas, sufren un ataque de ansiedad sincronizado y, presas del terror ciego, le vacían 50 cartuchos al viento. Vale. Fantástico. Pero, ¿dónde demonios están físicamente las 50 balas de plomo y cobre que salieron escupidas a más de 300 metros por segundo de esos cañones? La histeria colectiva es un estado mental. No desintegra el metal en pleno vuelo ni borra las leyes de la trayectoria balística. Es un argumento irrefutable. El plomo tenía que incrustarse en algún muro o en el barro, sí o sí. Si conectamos esto con el panorama general de lo que hemos discutido hoy sobre la luz sólida y la manipulación dimensional, el testigo principal, Trejo, que por cierto estuvo semanas ingresado sufriendo cegueras intermitentes, desvanecimientos y alteraciones del sistema nervioso. Pobre hombre. Sí, pues formuló la única hipótesis que encaja con los datos físicos, y es que la entidad absorbió la munición. Uf, tremendo. O bien, el campo electromagnético que la mantenía levitando desintegró o frenó los proyectiles en seco. Ante esta imposibilidad física tan salvaje, el Mando Operativo Aéreo hizo lo único que puede hacer una burocracia militar. Taparlo. Cerró el expediente bajo el sello de información insuficiente. Y eso no significa que no pasara nada. Significa que el Estado carece de ecuaciones matemáticas para explicar cómo una masa de energía absorbe plomo a velocidad supersónica sin dejar el menor rastro. Y creo que ese muro burocrático es el lugar perfecto para resumir el profundo viaje que hemos hecho hoy.
A ver, hemos empezado observando a nuestros ancestros utilizar los muros de las cuevas africanas como primitivos discos duros para registrar anomalías en el cielo. Así es. Hemos visto cómo la ciencia, desde los telescopios de decimonónicos hasta los sensores infrarrojos de la aviación militar, ha ido desnudando poco a poco las fallas en el camuflaje de estos objetos, revelando nubes sintéticas y fotones manipulados de formas imposibles. Tecnología incomprensible. Y hemos comprobado cómo el miedo y la incomprensión humana reaccionan con violencia balística ante gigantes de luz que, aparentemente, pueden decidir cuándo son tangibles y cuándo no lo son. La lección crítica que debe llevarse quien nos escucha hoy es que nuestro mundo empírico, nuestra realidad diaria, está saturada de datos que rompen todos los esquemas. Datos físicos medibles. Datos que la ciencia oficial y los gobiernos suelen marginar, no porque sean falsos, sino porque amenazan el paradigma de control establecido. Mantener una mente incisiva, negándose a aceptar el dogma, pero exigiendo siempre el rigor de la evidencia física. Los casquillos en el suelo, las firmas térmicas. La desclasificación de atestados. Todo eso es la única forma de navegar informados por un universo que es infinitamente más extraño y elástico de lo que nos enseñan en los libros de texto del colegio. Total y absolutamente. Y para cerrar esta inmersión, quiero dejar suspendida en el aire una última pieza del rompecabezas. Para nuestra audiencia. A ver, si conectamos todas las evidencias de hoy, si estas entidades o sondas tienen la densidad suficiente para romper ramas de árboles gruesas y dejar huellas de 300 kilos en el barro, Pero luego cambian. pero fracciones de segundo después pueden volverse lo suficientemente intangibles como para absorber 50 disparos de ráfaga sin pestañear. Ya. Si pueden irradiar un calor brutal que fríe los sensores térmicos, pero simultáneamente engañar a nuestras retinas para volverse invisibles a plena luz del día. Es un dominio total de la materia. Quizá llevamos décadas haciendo la pregunta equivocada. Quizá la obsesión de buscar en el mapa estelar de qué lejano exoplaneta o galaxia vienen viajando es una simple distracción. Una distracción enorme, sí. La pregunta que realmente hiela la sangre a la luz de estos expedientes es ¿qué nos hace pensar que viajan desde ninguna parte? ¿Y si no vienen, sino que ya están? O siempre han estado. Exacto. ¿Acaso estamos compartiendo nuestro propio espacio, nuestra propia calle, nuestra propia atmósfera, con un ecosistema paralelo invisible que solo se revela cuando su sistema de camuflaje cuántico sufre un pequeño cortocircuito? Es escalofriante pensarlo. Como en esa radiografía del principio. La máquina no estaba rota, simplemente nosotros nunca hemos sabido en qué frecuencia mirar para ver a los habitantes que siempre han compartido la habitación con nosotros. Algo para pensar esta noche, sin duda, la próxima vez que levantemos la vista hacia las nubes estrelladas. Y hasta aquí el episodio de hoy. Nos escuchamos pronto. Gracias por estar al otro lado. Nos vemos en el siguiente episodio de Historias Condensadas. ¿Viste eso en el cielo? No estamos solos. Bienvenidos al archivo. Son historias envasadas, donde la verdad se queda guardada. Luces en el cielo, una huella en la nada. Misterios que te dejan la mente volada. Historias envasadas, lo que nadie explica, lo que no se aclara. Luces que bajan, el radar se vuelve loco. Objetos que vuelan, los vemos poco a poco. Es tecnología o viene de otro plano. Buscando respuestas con el micro en la mano. Expedientes abiertos, casos sin final. Un viaje directo a lo sobrenatural. Pega el oído que empieza la sesión. El misterio se siente en esta dimensión. Dale play. Esto es historias envasadas. Conéctate. Historia envasada. El beat del misterio. Abre la tapa. Libera el misterio. Abre la tapa. Libera el misterio. No necesitas horas para conocer la verdad. Bienvenidos a Historias Envasadas.
Caminando por la ciudad o mirando al cielo, buscando respuestas que nos quiten el velo. Casos reales, archivos de lo extraño, lo que la ciencia ignora hace muchos años. No te hablo de cuentos, te hablo de datos. Ovnis en el radar, encuentros de altos estratos. No hace falta dar vueltas ni perder el control. Aquí el misterio se sirve bajo el sol. Resumido y directo para que lo entiendas bien. La dosis perfecta que te vuela la 100. Buen tempo, historias envasadas, la verdad del cosmos aquí está guardada. Misterio compacto, potente y real. Un viaje directo a lo sobrenatural. Buen tempo, no pierdas el hilo. Suscríbete ahora y escucha con sigilo. Buen tempo, que el caso no muera. La próxima historia ya está en la espera. Fue un rayo de luz, un visitante estelar. Un caso sin firma, difícil de explicar. Te lo cuento sencillo, te lo explico con flow. Porque lo bueno en frasco, pequeño da el show. Cada episodio es un nuevo expediente. Para mentes curiosas, para gente valiente. No te quedes afuera, dale click al botón. Que la comunidad cree que en esta dimensión. Si quieres más ovni, si quieres más dudas, la suscripción es la llave que te ayuda. Suscríbete, no te lo pierdas. Buen tempo, historias envasadas, la verdad del cosmos aquí está guardada. Misterio compacto, potente y real. Un viaje directo a lo sobrenatural. Buen tempo, buen tempo. Suscríbete al canal, es el momento. Historias cortas, misterios gigantes. Nos vemos en el próximo envase. Efecto de interferencia desapareciendo. Historias envasadas.